Bien, hermanos, abran sus Biblias en 1 Timoteo 6. Continuamos con la exposición consecutiva de esta carta. Si no me equivoco, esta es la enseñanza número 54 y nos quedan 3 enseñanzas más, si no me equivoco, para terminar ya definitivamente la carta a Timoteo. Gracias a Dios. 1 Timoteo 6, versículo 11, y el tema de hoy se titula Huye y sigue, como lo redactamos o lo adelantamos también días atrás en un mensaje. Huye y sigue. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, versículo 11? Dice así, hablando Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Leo de nuevo el texto. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Una vez que Pablo ha presentado ya a los falsos maestros y su amor al dinero, ahora el apóstol Pablo hace una especie de transición. Ahora se enfoca nuevamente en su discípulo, en su hermano, en su hijo en la fe, como le llama Timoteo. Se enfoca nuevamente en él, de manera directa, de manera clara. El apóstol Pablo ha entregado antecedentes suficientes, hermanos, ya con respecto a quiénes son los falsos maestros, sus motivaciones, las características, la orden de Dios para Timoteo y la iglesia en consecuencia. Pero insisto, ahora el apóstol Pablo se vuelve a enfocar directamente en Timoteo. Pablo enseña a Timoteo a continuación cuál debe ser la actitud correcta de él. ¿Cuál debe ser la disposición piadosa de Timoteo a someterse nuevamente a las directrices de Pablo hacia él como persona, como pastor, como delegado allí en Éfeso, ante toda la problemática que había allí en Éfeso, como lo hemos venido estudiando ya a lo largo de la exposición de esta carta? ¿Cuál va a ser el énfasis de esta enseñanza el día de hoy? Bueno, en virtud del título, el énfasis, hermanos, será huir de ciertas cosas y seguir detrás de otras. Esta ordenanza es para Timoteo y en consecuencia para la iglesia en Éfeso. Pero todos sabemos que estas verdades son aplicables a nosotros hoy. Por lo tanto, querido hermano, el énfasis será en esos dos verbos. Huye. ¿De qué alguien podría preguntar? Ya lo vamos a explicar. Y por otro lado, sigue. ¿Qué seguimos? También lo vamos a explicar. Ese será el énfasis hoy día. Muy bien, versículo 11. Mas tú. Ahí está. Mas tú. Esa es una expresión de transición. Mas tú. En contraste, Timoteo, con los falsos maestros que acabo de señalar, que acabo de advertirte respecto de ellos. Esa es la frase de transición aquí. Y a continuación, Pablo dice a Timoteo: oh hombre de Dios. Esa expresión "oh" con H intensifica el ruego de Pablo a Timoteo. Oh hombre de Dios. No es lo mismo decir qué lindo el auto a decir oh qué lindo el auto. Es una connotación distinta. Bueno, eso quiere plasmar Pablo aquí. Oh hombre de Dios. Y es interesante el título que Pablo aquí asigna a Timoteo. Hombre de Dios, posesión de Dios, propiedad de Dios. En el Antiguo Testamento se usaba la frase varón de Dios, que es un equivalente.
varón de Dios. En el Nuevo Testamento solo hay 2 ocasiones donde Pablo utiliza la expresión hombre de Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la expresión varón de Dios. Por ejemplo, a Moisés en Deuteronomio 33:1 se le llama varón de Dios. A David en segundo libro de Crónicas 8:14 también se le llama varón de Dios. A Elías en el segundo libro de Reyes capítulo 1 verso 9 se le llama varón de Dios. Y a los profetas en general en el Antiguo Testamento, de acuerdo al primer libro de Samuel 2:27, también se le llama varón de Dios. Profetas de Dios, indudablemente, porque habían falsos. A ellos no se les podía llamar varón de Dios. Bueno, el varón de Dios es una persona, tanto la connotación del Antiguo Testamento como del Nuevo, representa a Dios. Es una persona que representa a Dios al proclamar su palabra y la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. A esas personas se le llama varón de Dios o se le llama hombre de Dios. Tiene ese enorme privilegio, pero al mismo tiempo tiene la connotación de una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa ser un representante de Dios en la tierra y estar guiando al pueblo de Dios. No es cualquier cosa, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? No es lo mismo que guiar un club deportivo, no es lo mismo que guiar o estar al frente de un centro de madres, no es lo mismo que ser el presidente de una junta de vecinos. No es lo mismo eso a ser un varón de Dios, que Dios ha capacitado para ser su representante, para guiar al pueblo de Dios en la verdad de la palabra, para comunicar al pueblo de Dios la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Ese es un varón de Dios. Y esa es la connotación que tiene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo le dice, hombre de Dios, posesión de Dios. Timoteo, tú perteneces a Dios y en virtud de esa propiedad eres un hombre capacitado por Dios, habilitado por Dios para representar al Dios del universo, al que compró la iglesia a precio de sangre, y para que le enseñes, para que le instruyas, para que comunique las verdades del reino de Dios. Entonces Pablo quiere plasmar, quiere comunicar a Timoteo esa conducta piadosa. Y para aumentar el sentido de responsabilidad en Timoteo, en su desempeño ministerial, cuando Timoteo escuchara que Pablo le dijo, oh hombre de Dios, eso marca a Timoteo. Su corazón es impactado con esa frase, porque no a cualquiera se le llama hombre de Dios. Y aquí es donde aparece en el Nuevo Testamento y en 2 Timoteo 3:17, refiriéndose a cualquier ministro del Señor preparado para toda buena obra, también se le llama hombre de Dios. Muy bien. A continuación, mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué le sigue diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué continúa diciendo Pablo a Timoteo? Huye de estas cosas. Esa es la orden para Timoteo, en consecuencia para la iglesia, para los creyentes de Éfeso y hoy día para nosotros. Huyan, en plural, ahora para toda la iglesia, para cada uno de los hermanos. Huyan de estas cosas. Lo interesante aquí, hermanos, es que cuando los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, escogieron verbos, escogieron palabras, es precisamente para plasmar a través de esas palabras la fuerza, la intencionalidad del autor para comunicar precisamente la fuerza, la energía. ¿Y cuál es la palabra o el verbo que aquí Pablo escogió
para comunicar esta fuerza, esta energía, huye. En el griego, feugo, de donde nosotros tenemos la palabra castellana fugitivo. Alguien que huye despavorido, significa escapar, significa desaparecer de un lugar de manera rápida. ¿Entienden el punto? La fuerza, la energía de esto no es simplemente, supongamos que tenga que huir de este púlpito yo. No es simplemente, escucho, huye de este púlpito, Adiel. Bueno, lentamente me muevo y me separo de esto. No, ¿cuál es la fuerza de feugo? Arranca, escápate. ¿Y por qué tanta fuerza en ese verbo? ¿Por qué tanta energía en aquello? Porque el amor al dinero, porque la codicia de la cual Pablo ha venido hablando anteriormente respecto a los falsos maestros, tienen el potencial de destruir al ser humano. ¿Entienden el punto? ¿Entienden la fuerza? ¿Entienden la energía? ¿Por qué Pablo plasma en este verbo esa actitud, esa intencionalidad? Es un presente imperativo, porque es una orden y es activo. Debo hacerlo todo el tiempo. Esa es mi responsabilidad. Esa era la responsabilidad de Timoteo, huir de aquello. Por eso anteriormente le dijo Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Ahora refuerza ese verbo y le dice, huye, feugo, escapa, corre, date prisa, aléjate rápidamente de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los falsos maestros, su falsa enseñanza, el amor al dinero, la codicia, la avaricia, etcétera, etcétera. Todo lo que se concentra del versículo 3 al 10, que ya acabamos de estudiar domingos anteriores. Ese es el verbo, huye. Déjame hacerte dos preguntas. ¿Cómo crees tú? Imagina esta escena, por favor. ¿Cómo crees tú que correrías si alguien te persigue en una noche, te asaltan por ahí para matarte? Y más encima vas con 2 hijos tuyos pequeños. ¿Caminarías lentamente? ¿Cómo lo harías? Feugo. ¿Entiendes? Escapas, corres. Mira, por el tema de la adrenalina y todo este tema físico que sucede, probablemente esos 2 hijos que tienes, a lo mejor no durabas ni 2 minutos con ellos en brazo. Pero basta con que alguien te esté persiguiendo para matarte con una pistola, no sabe de dónde vas a sacar fuerza, pero eres capaz de correr 1 kilómetro con esos 2 niños al hombro. Ese es el sentido. Imagínate, estás en un zoológico y hay una jaula allí con 3 o 4 leones africanos. ¿Son chiquititos esos leones? Y de repente algo sucede y se abre la reja, se abre y salen estos leones. ¿Arrancarías? No, pastor, yo soy espiritual, ejercería la fe de Daniel. No me salgas con esas cosas. Arrancaría no sé cómo, hermano. Ese es el sentido del verbo. Huye de esas cosas. Mira, en otro sentido, vamos a ver el verbo huir, por favor. Vamos a 1 Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18. Y aquí van a entender con mayor razón, hermanos, por qué Pablo utiliza la fuerza de este verbo. Dice 1 Corintios 6, 18. Hay otros pecados de los cuales Dios también advierte a huir. Dice 1 Corintios 6, 18 lo siguiente. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El mismo verbo
huid de la fornicación, porneia en el griego, cualquier desviación sexual, cualquier alteración sexual en contra de lo que Dios ha ordenado. Hermanos y hermanas, ¿es fuerte el pecado sexual? Sí, díganlo con toda seguridad. Sí, muchas veces es incontrolable. ¿Cuál es el remedio bíblico? No ser cautivado, no coquetear con ese tipo de pecado, sino al contrario, la misma fuerza arranca, huye, escápate. Dios te conoce mejor a ti que tú a ti mismo. Por eso Proverbio dice, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Entonces hay pecados que tenemos que arrancar, tenemos que correr. Porque si comienzas a coquetear con eso, vas a sufrir terribles consecuencias. En el ámbito que tú quieras pensar respecto de la palabra fornicación, cualquier pecado de sexual, ya sea dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, entre jóvenes, etcétera, etcétera. Ese es el mandato. Huyan. No se queden ahí. Huyan. ¿Quieres que te dé un ejemplo que ilustre de manera real y práctica? Vamos a Génesis 39. Y aquí vas a entender por qué este hombre tuvo esa revelación, tuvo esa experiencia y en consecuencia de aquello, lo único que podía haber hecho en ese momento, lo mejor que podía haber hecho, era lo que vamos a leer a continuación. Génesis 39, versículo 12, José y la esposa de Potifar. Todos conocen la historia, pero quiero puntualizar solo lo que nos compete respecto a la enseñanza. ¿Qué dice Génesis 39, versículo 12? Lo siguiente. Y ella, es decir, la esposa de Potifar, lo asió, lo tomó, lo quiso invadir, podríamos decir, por su ropa, diciendo a José, duerme conmigo. Entonces José dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué dice a continuación? Y huyó, arrancó. Y por eso después, para dar fuerza al verbo huir, dice, y salió. Si nosotros vemos estos dos verbos, sería innecesario haber puesto salió, ¿verdad? Bastaba con decir y huyó. Punto. Pero huyó y salió es para dar, más realce a la acción que José tomó como tal. Bueno, también se manda a huir de la idolatría y se utiliza el mismo verbo. Regresamos a 1 Timoteo 6. ¿Qué sigue diciendo Pablo a Timoteo? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Ese y en el griego se puede traducir como pero también. Entonces, ¿hay algo que debo de escapar? ¿Hay algo de lo cual debo huir? Pero no para quedarme quieto, porque la vida cristiana es una vida dinámica, es una vida activa. Nunca vas a ver en la Biblia que insinúe o enseñe una pasividad. Y esta es una de las grandes evidencias. Pablo dice, huye de eso, pero no te quedes estático. No, persigue otras. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer con los malos hábitos. Hay un mal hábito, me alejo del mal hábito para perseguir un buen hábito. Ese es el consejo práctico.
Porque el hermano podría decir o entender, bueno, me alejo de esto y me quedo en mi casa, en la hamaca tendido hacia atrás, leyendo el diario. No, en la Biblia no vas a ver eso. Huye de aquello para perseguir otra cosa. Te aleja de aquello para acercarte a otra cosa. Esa es la idea bíblica. Por eso a continuación Pablo dice, huye de estas cosas, pero sigue estas otras. Y la palabra aquí seguir, dio con el griego, significa perseguir. Es la actitud contraria a huir. La misma fuerza, pero de manera contraria. Esta palabra, perseguir aquí, se utiliza cuando, por ejemplo, los creyentes son perseguidos. Cuando Pablo o anteriormente Saulo de Tarso iba persiguiendo a los creyentes, se usa para eso. Bueno, en la idea anterior, Timoteo era el fugitivo, porque tenía que arrancar de esas cosas. Pero ahora yo me convierto en el perseguidor, o Timoteo se convertía en el perseguidor. Repito, en el primer aspecto, Timoteo era el fugitivo, debía de arrancar Timoteo, pero ahora él se transforma en el perseguidor. ¿Y qué debía perseguir Timoteo? Como primera cosa, hay algunos escritores que unen en pares estas 6 palabras y toman como una sola justicia, por ejemplo, y piedad. Bueno, como sea, lo primero es que Timoteo debía perseguir con la misma fuerza o proporción que huía de otras cosas, debía de perseguir otras. La justicia, número 1, perseguir la justicia. Y eso debemos hacerlo todos nosotros. Una aclaración pertinente. La justicia aquí no se refiere a la justicia imputada por el cual el pecador es declarado justo. No es esa justicia a la que se refiere aquí Pablo, sino a la justicia práctica, a la justicia experimental, que cada creyente debe desarrollar en su vida cotidiana. Entonces la justicia aquí tiene que ver con hacer lo que es correcto, conducirse rectamente ante Dios y los hombres. A esa justicia se refiere. Hacer lo que es congruente con nuestra fe en el cotidiano vivir. En los momentos y circunstancias normales del cotidiano vivir. A esa justicia se refiere. No como los falsos maestros. Ellos usaban la piedad como fuente de ganancia. Trataban de ver cualquier situación que los favoreciera para alimentar sus intereses personales. No, Timoteo, tú debes de huir de esas cosas y perseguir y hacer lo que es correcto. Tienes que ser íntegro en todas tus acciones diarias. A esa justicia se refiere. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículo 9. Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu no solamente está en Gálatas 5, 22, sino que a Gálatas 5, 22 tenemos que agregar también Efesios 5, 9, que es lo que vamos a leer a continuación. Que dice Efesios 5, 9 lo siguiente: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, ahí está, lo práctico, las acciones correctas del día y verdad. Entonces el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 no son 9 solamente que se señalan ahí. Podemos agregar estos 3 a esa lista. Entonces la justicia aquí tiene que ver con aquello, repito. Ahora, un texto más claro en Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, queda más claro que esta justicia se refiere a aquella que nosotros expresamos a través de nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 6, 12 y 13? Lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y atentos ahora, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, es verdad que el pecado mora en este cuerpo mortal todavía, es verdad. Pero antes de ser creyentes, dábamos rienda suelta a la concupiscencia en nosotros. No había ningún freno. Ahora Pablo dice que debemos de presentar los miembros de este cuerpo mortal como siervos de justicia. Es decir, conducirnos en la vida de una manera piadosa, haciendo siempre lo que es correcto a los ojos del Señor. Un chofer de una micro llegó el día domingo a escuchar al pastor. ¿Qué estaba predicando el pastor en la iglesia? La justicia práctica. Bueno, el pastor agrega de lo correcto que debemos ser, porque Dios nos manda a desarrollar esa justicia y a manifestar esa justicia práctica en nuestro cotidiano vivir. Bueno, al otro día, el pastor sube a una micro, paga su boleto y el chofer le da 5,000 pesos de más. El pastor recibe el dinero, se va a sentar, empieza a contar el vuelto y se da cuenta que le dio 5,000 pesos de más. Se para inmediatamente y le dice, chofer, mire, usted me acaba de dar 5,000 pesos de más. El chofer lo mira y le dice, ahora le creo lo que predicó ayer. Lo trágico hubiese sido que ese pastor, adentro nomás, para la ofrenda a la iglesia, salió el pastor. Esto nos lleva a una segunda virtud, 1 Timoteo 6, que es lo segundo que debe perseguir Timoteo, la piedad. La piedad. De la piedad Pablo ya ha hablado bastante en la carta. Solo recordar lo siguiente, la piedad, hermanos, tiene su foco central en el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que tiempo atrás dijimos en 1 Timoteo 3, del 14 al 16, cuando Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y comienza a describir aspectos del Evangelio. Bueno, ¿qué es la piedad entonces? El Evangelio vivido, el Evangelio produciendo en ti una vida devota, una vida reverente, una vida temerosa. La justicia anteriormente señalada tiene que ver con expresiones externas. La piedad tiene que ver con algo interno. Eso debía perseguir Timoteo. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el Evangelio lo has creído, lo has abrazado, Dios manifestado en carne, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria, etc. ¿Eso ha transformado tu vida, Timoteo? Sí, Pablo, por supuesto que sí. Entonces, debes comenzar a vivir una vida piadosa. Debes perseguir la piedad, un continuo temor a Dios, una continua reverencia a Dios, una continua devoción a Dios en virtud de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muchas veces a los creyentes se nos olvida eso. Pablo en una de sus cartas a los Corintios les dice, llevando siempre en ustedes la muerte del Señor. El creyente siempre debiera estar consciente del Evangelio, del Señor, de lo que Él hizo en su vida. Eso produce o debiera producir una actitud de piedad, de reverencia, de temor a Dios real, no solo verbal. Pablo le ha dicho a Timoteo, ya ejercítate para la piedad. Entonces, querido hermano, esa es la gran pregunta. ¿El Evangelio como tal te ha llevado a ti a tener una devoción real, una piedad real delante de Dios?
Si hay un pasaje que podemos utilizar para complementar o ampliar esto, es Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Vamos allí, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 28. No solo Timoteo debía perseguir la justicia, sino también debía de perseguir la piedad. ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 28? Esto es uno de los grandes pasajes que a mí por lo menos me sirve mucho en la vida de fe cristiana personal que uno tiene, pero además en la vida ministerial. Me sirve mucho este pasaje y espero que a ti también te sirva. Si no lo habías leído antes, escúchalo por favor, hermano, o léelo conmigo. Dice Hebreos 12, versículo 28. Así que, es una idea que el autor a los Hebreos ha venido desarrollando y ahora él está concluyendo esta idea diciendo, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Es decir, habiendo recibido eso por gracia mediante la fe, ¿verdad? Bueno, tengamos, número 1, gratitud por haber recibido ese reino inconmovible. Tengamos gratitud. ¿Y qué dice ahora? Y mediante ella, es decir, mediante la gratitud que supuestamente tú tienes por lo que el Señor ha hecho contigo, sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Es igual a piedad. Entonces ahí viene el hermano y me dice, pastor, yo estoy tan agradecido porque el Señor me ha regalado o me ha integrado a su reino inconmovible. Y tengo tanta gratitud, pastor, con el Señor. ¿Qué dice el texto? Sirvamos a Dios. ¿Eres su siervo? Ahora al final del culto, ¿cuántos debieran inscribirse para servir al Señor? ¿La mitad? No. ¿El 99%? No, todos. Aquí debieran estar todos así apurados por ¿cuándo me voy a inscribir? Quiero servir a mi Señor. ¿De qué otra forma yo puedo agradecer a Él o demostrar mi gratitud por lo que Él ha hecho en mi vida? ¿No debiéramos estar rogándole a nadie que sirva en la obra de Dios? Porque solo el motor dinámico que debiera moverte sería la gratitud por lo que el Señor ha hecho contigo, si es que tú piensas eso. Si es que lo dices verdaderamente, si es que lo dices de lo profundo de tu corazón, eso debemos perseguir. Agradándole en todo, no solo en el servicio en la iglesia, sino en el cotidiano vivir de la misma forma que la justicia. La piedad se refleja en todo lo que hacemos. Estas dos virtudes son fundamentales en un hombre de Dios, en un varón de Dios, la justicia y la piedad. Pero lamentablemente una persona puede tener conocimiento bíblico y no ser piadosa. Ahora, esto es una aclaración importante, no hay una piedad para los pastores y una piedad para los hermanos. No pienses eso. La piedad bíblica es para todos. Todos tenemos que reflejar esa piedad, ese temor reverente, esa devoción a Dios, esa gratitud, esa entrega. Pero no te olvides, ¿estás huyendo continuamente de lo que te hace daño para perseguir otras cosas? No de manera estática, no de manera pasiva, sino activa, sino intencional. En tercer lugar,
Primera Timoteo 6. Lo tercero que debía de perseguir Timoteo y que indudablemente Pablo también perseguía cada día era la fe. La fe. La fe aquí tiene que ver con fidelidad, con ser fiel a Dios. Independientemente si un familiar me critica, independientemente si pierdo un amigo, independientemente si la gente nos persigue, independientemente que perdamos, entre comillas, ciertas cosas en esta vida terrenal, tenemos que perseguir la fidelidad, ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Está relacionado esto, porque confiamos en Él. Esto entonces tiene que ver con la confianza y dependencia del Señor en nuestro diario vivir. Y razón de aquello soy fiel. Y razón de aquello manifiesto la fidelidad a Dios. Pastor, yo he perdido 2 amigos ya por mi fidelidad al Señor. Qué bueno, pues, hermano. Qué bueno, y vas a perder otros 3 más en un futuro. ¿Qué nos dijo el Señor? Si a mí me han perseguido, si a mí me crucificaron, ¿no lo van a hacer con ustedes? Preocúpate cuando no pierdas a nadie. Porque la vida cristiana implica sufrimiento, persecución, incomprensión, rechazo de la gente, distancia de tus amigos. ¿Por qué? Porque el mundo odia la luz, ¿entiendes? Esto no significa que en lo que dependa de nosotros podamos estar en paz con todos los hombres. Pero van a haber ocasiones donde aun cuando te esfuerces en estar en paz con todos los hombres, vas a perder amistades, vas a perder a tu familia por causa de su nombre. Eso es el Evangelio. Por si todavía no lo has logrado entender. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. 2:10, perdón. 2:10. El mensaje a la iglesia en Esmirna. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí está lo que nos compete de manera directa. ¿Qué dice el apóstol Juan aquí a la iglesia en Esmirna? Sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Entiendes el punto, hermano? No es ser fiel hasta que un amigo te rechace. No es ser fiel hasta que tu familia te diga, ya no puedes venir a mi casa porque eres un creyente fanático. No es hasta ahí. Nuestra fidelidad al Señor es hasta la muerte. Muchas veces decimos tantas cosas respecto de nuestra confianza en el Señor, pero en el momento de las crisis o pruebas, parece que nos olvidamos. Eso debemos perseguir, la fidelidad, la fe. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que Dios dice en su palabra. El consuelo vendrá de Él, la fortaleza vendrá de Él. La mejor vida es en la otra vida, no en esta. ¿Confías en el Señor? ¿Tienes fe en Él? ¿Crees lo que su palabra dice
verdaderamente? Ustedes saben que todas estas virtudes se prueban ante la adversidad, no ante las cosas favorables. Cuando todos palmotean tu espalda en tu familia, es facilito decir yo soy fiel a Dios. El problema está cuando todos te rechazan. Si continúas siendo fiel al Señor, porque confías lo que dice su palabra. Había un equilibrista una vez, no sé si han visto ustedes en televisión, que están al borde de una, o sea, en el abismo, ya al borde ahí de una montaña, y al otro lado cruzan ahí son equilibristas estos, pero en bicicleta. Entonces, o en una, no sé cómo se llamarán, pero una sola rueda. Entonces, cruza ahí. Entonces había un espectador al lado diciendo, yo creo, yo confío en que usted cruza ida y vuelta hasta con los ojos cerrados. ¿En serio? ¿Me crees? Pero por supuesto, usted es campeón mundial de no sé qué cosa. Claro que sí. Acompáñame. No. Entonces el equilibrista le dice, ¿confías o no confías? Sí, pero no. No confías. Si verdaderamente confiaba en el equilibrista, ¿cuál es la actitud que debía de acompañar para demostrar al equilibrista que confiaba en él? Subirse a la bicicleta con él. Muchas veces nosotros somos así. El Señor pregunta a través del Evangelio, ¿quieres seguirme? Pero claro, vengan todos. Después el Señor agrega, pero vas a ser rechazado por mí, pero te van a discriminar, pero se van a distanciar de ti, pero vas a tener que amarme más a mí que a tu propio papá. No me subo a la bicicleta entonces, Señor. Hermanos, ¿confiamos en el Señor? ¿Tenemos fe en Él verdaderamente? La fuente, nunca te olvides, hermano y hermana. Por eso es que se hace tan vital no despegarse de este libro. La fuente de nuestra fe es la palabra de Dios. Por eso estamos continuamente insistiendo, no te des el lujo, no te relajes de no estar todos los días alimentándote de su palabra. La palabra de Dios no solo engendró tu fe, sino que la preserva, la alimenta, la fortalece diariamente. Cristo dijo, el pan nuestro de cada día en la oración, recuerda Mateo 6, el pan nuestro de cada día. Cada día. Dánoslo cuando. Hoy. Ese principio espiritual para el pan de su palabra es exactamente el mismo. El pan nuestro de cada día, su palabra, dánoslo hoy. Y si tú estás a punto de desmayarte porque no comiste durante todo el día, qué lindo sería que el Señor nos permitiera de alguna manera notar esa necesidad cuando no estás alimentándote en tu palabra todos los días. Porque muchos están sobreviviendo humanamente y a fuerza personal o propia humana están tratando de seguir adelante. Cuando no entienden que la fortaleza, que la palabra, la fortaleza, la pasión, el aliento, el ánimo viene de la palabra, no fuera de ella, no es inherente a mí. En cuarto lugar, el amor. Persigue el amor. Ay, hermanos, aquí hablar del amor siempre es una complicación. Porque si estuviéramos en otro contexto y yo le dijera a ustedes, póngase de pie el hermano o hermana que ama a su hermano como Dios lo manda.
¿Quién de ustedes se atrevería a ponerse en pie? Les ayudo. Nadie, incluido yo, porque no amamos como Dios nos manda amar. Pero tenemos que perseguir el amor. Dice Romanos 5:5, lo hemos visto eso, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La pregunta es, si Él ha derramado su amor en nosotros, ¿por qué no amamos como Dios nos capacita a amar? Mire lo que dice Efesios 5. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y dice el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo curioso es que aquí Cristo nos dice, o Pablo nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Ese es el modelo, ese es el estándar. Como Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Tú ama a tu hermano, entrégate a él como yo lo hice por ti. Es algo similar a la analogía que se hace en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras esposas como Romeo o Julieta. No, como Cristo amó a su iglesia. Ahí quedamos todos los varones. Así como Cristo nos amó, amen a sus hermanos. Y ustedes conocen el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, alma, mente, fuerza, corazón. ¿Y el segundo cuál es? Semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hermanos, en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Versículo 14 y 15, un pasaje interesante que nos ayuda a amar lo que debemos amar. ¿Qué dice en 2 Corintios 5, 14 y 15? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe en el griego significa atrapar literalmente, pero el sentido es que ejerce una fuerza en mí. Me presiona fuertemente. ¿Quién me presiona fuertemente? El amor de Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por amor. Lo mismo que hablábamos en Hebreos 12. ¿La gratitud te impulsa a servir a Dios en temor y reverencia? Ahora, el amor de Cristo te constriñe, te presiona, ejerce una fuerza en ti tan potente que te lleva a amar lo que debes de amar. Mientras una persona no haya comprendido el amor de Dios para consigo mismo, no podrá amar a sus hermanos de mejor manera. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a amar o a sufrir situaciones por amor a los que amamos? Es fácil amar al que te favorece. Es fácil amar al que siempre te dice que estás bien. Es fácil amar al que siempre te bendice materialmente. El problema comienza cuando alguien te hace daño. El problema comienza cuando alguien no piensa como tú. Cuando comienza a haber una contradicción. Cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha traicionado, ¿para qué decir? El punto es, ¿seguimos amando como tal, aun cuando eso implique sufrimiento? El amor verdadero lo soporta todo, dice 1 Corintios 13. Y hermanos, tenemos mucho que aprender como iglesia a amar como Dios nos manda. Permítanme este ejemplo que ilustra muy bien esto de dejar a un lado muchas veces las cosas que nos complican para amar.
¿Cuántos de ustedes aquí le tienen temor o miedo a algo? He sabido, porque con los hermanos de repente lo expresan, que algunos le tienen miedo a los ratones. No pueden ver ratones. Otros a las arañas. Yo personalmente le tengo miedo a las serpientes, aunque aquí en Chile, gracias a Dios, no hay. Pero cuando fuimos a Israel, me acuerdo, nos bajamos en Jericó y la persona que iba guiando, el guía turístico, nos dijo, cuidado que aquí hay serpientes. No bajé. Así de sencillo. Porque les tengo miedo. Bueno, el punto es el siguiente. Tú, querida hermana o hermano, si un día entras aquí y ves a tu niño pequeño rodeado de serpientes o de lo que a ti te provoca dolor, ¿sería un obstáculo para ti lo que temes y no salvas a tu hijo que está arrinconadito ahí sufriendo? ¿Qué haces? Dejas a un lado tu terror que tienes a la serpiente, araña, lo que tú quieras, lo dejas a un lado. ¿Por qué? Porque el amor que sientes por tu hijo te lleva a dejar a un lado y te metes y lo rescatas y te lo llevas. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a amar en la iglesia. Pastor, es que el hermano fulano tal... Sí, puede que sea así, pero ¿qué nos manda el Señor? A amar, a dejar a un lado aquello y continuar adelante. Solo Dios nos puede ayudar a amar así. Porque si tú te guías por tu egoísmo que tienes y tu propio orgullo, nunca vamos a poder amar como Dios nos manda. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes, todos tendrían probablemente una razón humana para decirme, yo no amo. Yo también tendría mis razones humanas para decirle a ustedes o expresar no amarlos a ustedes. Todos tendríamos razones. Pero Dios va más allá de eso. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo hubiese dicho, antes de ir al Gólgota, a la cruz, voy a sufrir mucho en esta cruz? Amo a las personas, pero no para tanto, no para sufrir los clavos, no para sufrir el desamparo de mi Padre. ¿Qué hizo el Señor? Dejó a un lado eso, va a la cruz, da su vida por ti y por mí, porque el amor es eso. No busca lo suyo, no se envanece, no busca lo suyo propio, no es jactancioso, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Eso debemos de perseguir. Voy a dejar el resto de la enseñanza para el próximo domingo. Voy a terminar con esto. Dios manda a Timoteo a huir de ciertas cosas. Querido hermano y hermana, hay cosas que te persiguen a ti todos los días. ¿Hay tentaciones que tienes en tu diario vivir? La respuesta es sí. Ahora bien, ¿qué haces? ¿Qué haces para corregir, para salir adelante? El texto bíblico ya lo vimos. Huye de esas cosas, pero persigue estas otras. Mira, querido hermano, una vez hablé con una persona y me dijo esto: pastor, lucho con este pecado. Era un pecado que muchas veces no se conversa mucho en la iglesia, pero esta persona tuvo la honestidad, la disposición porque quería ser ayudado. Y me dice, lucho con este pecado. Y una de las cosas que recuerdo que le dije fue esto: mira, los consejos prácticos serían estos, prácticos. Cambia la clave constantemente, dale la clave a tu esposa, dale la clave a tus hijos, cambia el computador, regala la tele si es un problema para ti.
etcétera, etcétera. Pero si tú quieres pecar, vas a pecar igual. ¿Se entiende el punto? Entonces, lo efectivo no es eso, aunque sirve, no estoy diciendo lo contrario. Hermanos, la única fórmula es caer de rodillas al Señor, clamar al Señor, orar al Señor de lo más profundo de nuestro ser y rogarle al Señor, Señor, ayúdame en este pecado con el cual lucho cada día. Señor, hazme tomar conciencia que esto a ti te ofende. Quiero depender de ti. Quiero que tu Espíritu Santo me domine, me ayude, controle mis pensamientos. Señor, ayúdame, te ruego, por favor. Cuando tú tienes esa relación con el Señor, cuando tú dependes, persigues esa devoción, entonces no vas a necesitar cambiar claves, botar la tele. El Señor te va a capacitar para sabiamente distribuir tu tiempo, enfocarte en lo que realmente edifica, etcétera, etcétera. Si no tenemos esa dependencia del Señor, no vamos a poder salir adelante, hermanos. Porque esos son consejos humanos, prácticos, que si yo los quiero violar, me voy a engañar a mí mismo y voy a pecar igual. Lo voy a hacer igual. Los seres humanos tenemos una inteligencia. Muchas veces buscamos la forma de que no nos vean, engañamos supuestamente al que nos rodea. Por eso, ¿qué mejor consejo que caer rendido al Señor y de Él recibir la fuerza para huir de lo que debo huir y perseguir lo que debo perseguir? La justicia, la fe, el amor. El próximo domingo vamos a profundizar en la paciencia. Alguien dijo. Mansedumbre. ¿Quiere, pastor, un ejemplo de lo contrario a mansedumbre? Entre un día así al hogar. Cuando la esposa hizo algo que al esposo no le gustó, o el esposo hizo algo que a la esposa no le gustó. Y ahí va a tener un retrato de lo que no es mansedumbre. Bueno, en esos problemas nos vamos a meter el otro domingo. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. El mandamiento no es solamente para Timoteo de huir de aquellas cosas, sino también para nosotros. Protege nuestros corazones, Señor, de la codicia, del amor al dinero. Protege nuestros corazones de la falsa enseñanza, de los falsos maestros. Pero al mismo tiempo, Señor, capacítanos para perseguir tu amor, para perseguir la justicia, para perseguir la piedad, para perseguir tu amor. Tenemos que reconocer que nos falta tanto, Señor, para agradarte en todo lo que tú nos demandas. Permítenos, Señor, cada día tener esta profunda conciencia, una conciencia sensible por tu Espíritu Santo, para entender, Señor, que para huir de estas cosas y perseguir otras, no puedo estar pasivo, no puedo estar estático. La vida cristiana es una vida dinámica, activa. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo. Ayúdanos, Señor, a ser piadosos, a ser justos y a adornar la doctrina que profesamos. Muchas gracias por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén.